¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Recordarán que hace 2 programas habíamos empezado con tratar de responder qué es la divina voluntad. Y llegamos a una conclusión un poquito diferente de lo que normalmente se piensa. Generalmente tenemos la idea de que la voluntad de Dios es todo aquello de lo que Dios quiere que suceda, que hagamos. O sea, un acto de voluntad, un acto volitivo. Pero, de acuerdo a lo que Jesús nos va revelando en el libro del cielo, pues nos va diciendo que en realidad la voluntad es primero el motor que mueve al ser. Toda acción de cualquier ser está iniciada siempre por la voluntad. En segundo lugar, nos dice que es una caja. Es una expresión así medio como despectiva, ¿no? La divina voluntad, una caja. Pero la voluntad comprende más, ¿no? Uh-huh. La voluntad del hombre, una caja. Y en esa caja se van guardando todos los actos del ser. O sea, ahí vamos almacenando todo lo que hemos hecho y Dios, esa caja, almacena los actos de Dios. ¿Qué actos tiene Dios? Prácticamente 3. Generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo. O sea, eso es como el punto principal. Y creación, redención y santificación, que ahí estaría encerrado todo lo que Dios hace. Entonces, este es ese punto de entender que dentro de la divina voluntad está todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede y contiene en sí mismo, y la voluntad del hombre es todo lo que el hombre ha ido haciendo. Si tomamos en cuenta de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, definitivamente nuestra voluntad debe ser igual que la de Él, igual en el sentido de funciones, no igual en el sentido de inmensidad, de potencia, sino en cuanto a funciones. Y esa es la causa por la que Él quiere que nuestra voluntad esté totalmente vacía, para que Él se ponga en relación con nuestra voluntad para poder dotarnos con todo lo de Él, con su potencia, con su belleza, con su infinitud, con su santidad, con todo lo que Él contiene, y hacernos prácticamente un ser a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, entonces el hombre debía ser trino. Entonces la Trinidad en el hombre se muestra en las 3 potencias del alma. Y esas 3 potencias nos sirven o nos deben servir como una semejanza con Dios. Dios, el Dios Padre, es la potencia. Dios Padre se relaciona con la voluntad de Dios, con la divina voluntad. Y por lo tanto, la primera potencia del hombre es voluntad. Dios Hijo es la sabiduría de Dios. La segunda potencia de nosotros es la inteligencia, en donde la sabiduría divina se tendría que poner en relación con la inteligencia humana. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, y ella se pone en relación con la memoria del hombre. Ya hemos explicado por qué es memoria y no amor. O sea, se requiere recordar para poder amar. Se requiere recordar para que conociendo al ser vayamos teniendo la idea de lo que ese ser ha hecho por nosotros y llegar a amarlo. Entonces, en esta relación que hay, ahora realmente pueden surgir muchas dudas. ¿Esto será una revelación que esté acorde a nuestra doctrina? ¿Será algo que no vaya en contra de algo de lo que tenemos establecido como la doctrina de la Iglesia, como lo revelado?
O sea, realmente no sé exactamente cuál sea la idea, pero a veces se toma como algo contrario a lo que Dios creó en nosotros. Pero no hemos tomado en cuenta las palabras del mismo Dios a la hora de crearnos. ¿Qué dice Dios cuando nos crea? Al hombre a mi imagen y semejanza, ¿no? Hagamos al hombre, vamos a crear al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea que en realidad no hay forma de poder desmentir estas palabras y que son como la base, el fundamento de todo lo que vamos a ver. En muchas ocasiones se piensa, y sobre todo personas consagradas, se piensa que esto es como una herejía, como un acto de soberbia del hombre, de querer llegar a ser como Dios. Pero es su plan, ¿no? Es su plan, exactamente. O sea, fue una herejía en el sentido y un pecado tremendo en Luzbel. Ajá. O sea, Luzbel, el ángel más bello, más agraciado, él quería ser como Dios. Él se rebeló a la idea de que él tenía que servirle a Dios en el hombre, pensando que la naturaleza humana era inferior a la naturaleza angélica. Terrible equivocación que sufrió. O sea, se rebela ante esto, dice, no serviré, y eso hace que caiga de su altura, ¿no? Pero lo que no tomó en cuenta es que el ángel no fue creado para compartir la vida divina. O sea, el ángel no fue, su finalidad no era el unirse con la divinidad. Y el plan de Dios era que el hombre, el ser humano, se uniera totalmente a la divinidad. Y por eso es que la humanidad de Dios, que es la humanidad del Verbo Eterno, Jesucristo, Él es el modelo para todos nosotros, que es la unión del hombre verdadero con el Dios verdadero. Por lo tanto, como un entre paréntesis, tenemos que aclarar que el hombre es infinitamente superior que el ángel. No podemos tener ninguna duda de esa superioridad del ser humano. No es como soberbia, no es que estemos tratando de desmentir la revelación pública, porque en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde se dice: ¿quién es el hombre que lo hiciste un poco inferior a los ángeles? Bueno, creo que esto se puede muy bien congeniar con el hecho de que no existía esta revelación en ese tiempo. Entonces el ángel, por ser un espíritu puro, por ser más cercano con Dios y que vivían en la presencia de Dios, era superior a la naturaleza humana. Nada más que no se toma en cuenta que el hombre no es uno de nosotros, que somos hombres caídos, sino que el hombre es Jesús. O sea, el verdadero hombre es Jesús. Y a imagen y semejanza de Él fuimos creados nosotros. O sea que tenemos en nosotros mismos toda la capacidad para poder llegar a ser semejante a Él. Todo esto tenemos que irlo viendo poco a poco en cuanto a la revelación pública, o sea, al Evangelio, y lo tenemos que ver sobre todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestra doctrina. Vamos a ir repasando para ir teniendo una noción clara de que todo lo revelado en la divina voluntad, en esta revelación de Jesús, es algo real y que no difiere en nada de la revelación hecha por Dios al hombre. ¿Qué es lo primero que necesitamos analizar realmente? Bueno, pues vamos a tener que irnos a las palabras de Jesús, ¿sí? Vamos a ver. En Juan 17, el Evangelio de San Juan dice: ruego que todos sean una misma cosa,
y que como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, así sean ellos una misma cosa en nosotros. Ujú. O sea, una misma cosa en nosotros. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos quiere en la unidad de ellos. ¿Sí? O sea, nos quiere igual a ellos. Y esto congenia mucho con una frase dicha por Jesús invitando al ser humano a la santidad. Cuando Jesús nos dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo. No nos dice, sean santos porque mi Padre Celestial es santo, sino nos dice, como mi Padre Celestial es santo. El cómo ya nos puso un modelo. Para el hombre definitivamente es imposible alcanzar una santidad divina. No tenemos esa posibilidad. Pero dentro de la finalidad que Dios se había creado, que Dios había pensado en él, era unirse con el hombre, dotar al hombre con todo lo de él, para que ahora el hombre pudiera hacer una sola cosa con él. Vamos, ¿qué es lo que nos dijo en el Evangelio, no? Sí, y en algunas traducciones dice, sean perfectos, ¿verdad? Sean perfectos. Porque si nos ponen, sean santos como mi Padre es santo, a lo mejor no tenemos con qué medirlo, pero sean perfectos ya. El ser perfecto ya no tiene para dónde moverse, Ya, ¿no? exacto, es perfección en todo. Ujú. ¿Sí? Perfección en todo, y esto es exactamente el punto por lo que no es soberbia. O sea, en el ángel fue soberbia porque no estaba destinado a eso. El ángel estaba destinado a servir. El destinado a servir al hombre, digo, a Dios en el hombre. El hombre estaba destinado a ser a un solo ser con Dios. Entonces, lógicamente, en el hombre no es soberbia, sino es un anhelo de regresar al punto de origen. Porque exactamente eso es lo que Dios creó en Adán. Un ser con todas las características y todo lo necesario para ser semejante a él. Adán se salió, pero bueno, en la finalidad de Dios queda. Sí, y sería soberbia si el hombre quisiera ser como Dios, pero sin Dios. Pero sin Dios, exactamente. Y aquí se requiere ser Dios con Dios, pero sin la parte humana. Aquí nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, porque cuando decimos sin la parte humana, o sea, como que no alcanzamos a comprender de qué se trata. Si nuestra voluntad es una caja, como decíamos hace unos momentos, ¿qué es lo que se ha ido almacenando en esta caja? Actos de esa misma voluntad, pero vacíos de lo divino, en donde lo divino no está actuando, porque nuestra caja está llena con lo humano. Y todo es imperfecto. Y todo es imperfecto, porque lo perfecto es lo que Dios nos quería dotar, que nuestra voluntad, sin tener nada, recibiera todo el ajuar de la voluntad divina, para que cuando actuara con lo divino. ¿Sí? Así que si estamos fuera, si estamos alejados de la divina voluntad, estamos alejados de Dios, tenemos que irnos llenando con lo nuestro, con todas las actitudes, con todas las características de nuestra naturaleza humana. Eso es ahí el problema del alejamiento de Dios con nosotros. Por lo tanto, para poder entrar en esa relación con Dios, necesitamos dejar todo lo nuestro. ¿Dónde estaría la soberbia? De ningún lado. Al contrario, eso es llegar a la perfecta humildad. Y la perfecta humildad es llegar a nuestra nada. A reconocer que no somos nada, que no tenemos nada nuestro, que nada nos pertenece y que todo lo que tengamos es simple y sencillamente un don,
un regalo que Dios nos ha dado. Así que de soberbia esto no tiene absolutamente ninguna pinta de soberbia. Al contrario, ¿no? Ajá. Sí, porque la soberbia se va con todo, ¿no? Así es. Dice Juan en 16:12, todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia la verdad plena. Pues no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Y digo mío, porque todo lo del Padre es mío. Por eso dije, recibe de lo mío y os lo anunciará. Esta es una parte de la última cena que Jesús les dice que todavía hay mucho que decir. ¿Cuándo lo está diciendo? El último día de su vida, cuando ya había escogido a sus apóstoles, ya había hablado de su iglesia, ya la había fundado, ya les había dado todos los lineamientos que debían seguir. Acababa de instituir la Eucaristía en ese momento, acababa de ordenar a sus apóstoles como sacerdotes, les acababa de decir que eso tenían que repetirlo, o sea, y llevarlo como un memorial de Él, y sobre todo para nosotros. Así que realmente ya no le faltaba prácticamente nada, le faltaba su pasión. Entonces, ¿qué habrá querido decir? Todavía. Que vendría Luis algún día. Bueno, ya en concreto. Pero creo que las palabras de él son muy, muy sencillas de entender. Ese Espíritu Santo que va a venir nos va a conducir hasta la verdad plena. O sea, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús nos está diciendo, no me conocen, no tienen idea de quién soy. Pero el Espíritu Santo los va a ir conduciendo poco a poco hasta que me conozcan en plenitud, hasta la verdad plena. ¿Sí? Y entonces, esto es algo que nos deja un poquito como en una expectativa de decir, bueno, ¿qué nos quiso decir? El problema es que después, más adelante, cuando ya Jesús ascendió al cielo, llegó en verdad el Espíritu Santo sobre los apóstoles y entonces ahí ya se piensa que ese fue el momento en el que llegó el Espíritu Santo y ya los va a conducir. Bueno, el Espíritu Santo llega en ese momento para dejarles muy en claro y bien entendido todo lo que Jesús les había predicado. Entonces se piensa que ese pasaje del Evangelio ya pasó. No, pues esto es totalmente erróneo porque preparó a los apóstoles, les dio el conocimiento correcto de lo que Jesús había predicado y les dio el valor para salir a conquistar al mundo. O sea, 12, bueno, ya no eran 12, eran 11 nada más, ¿no? Judas se salió. Pero 11 personas, disculpen las palabras, ignorantes, el único instruido era Judas y Mateo, pero en realidad los demás eran pescadores. Esto no es de mérito, es simplemente, yo creo que hasta es meritorio. Sí. Jesús dice que escogió a personas muy sencillas porque en ellos son más fácil de creer que los sabios, que los muy instruidos, porque el instruido está muy lleno de cosas que él mismo se ha ido forjando, de ideas y todo, y el sencillo prácticamente está vacío. Entonces, por eso es que escoge personas sencillas y de esas personas sencillas, poco instruidas, entonces el Espíritu Santo viene y como que les infunde todo el conocimiento de lo que Jesús les había revelado y les hace más clara todo el discurso de Jesús en 3 años. Y aparte de los temerosos
O sea, porque vamos a decirlo en forma. Todos los 10 apóstoles huyen, los 9 apóstoles huyen. Uno lo sigue, que es Pedro, y a la hora de la hora dijo, ay, nanita, y tiene que negarlo, y lo niega 3 veces. El último, Juan, es el único que lo acompaña hasta el momento de la cruz de la muerte, pero de 11, uno solamente, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo viene, los fortifica, les da toda la capacidad de poder salir ante un mundo que los va a odiar, un mundo que los va a perseguir, un mundo que los va a sacrificar. O sea, prácticamente el único que no murió, mártir, creo, es Juan. Todos los demás sufren el martirio y Juan muere por muerte natural, ya por ancianidad, que esa es otra de las cosas que definitivamente hay un error. Se piensa que Juan no murió y que todavía sigue vivo, ¿no? Por aquello de que va Pedro con Jesús después de la resurrección, van caminando, va Jesús explicándole de su iglesia y se da cuenta Pedro que Juan viene atrás. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús, oye, ¿y este? Y Jesús le dice, mira, eso a ti no te importa. Sí. Si yo quiero que este esté hasta que yo regrese, a ti no te va ni te viene. Bueno, sí es mío. Sí. O sea, y de ahí se ha venido la idea de que Juan no murió. Así que definitivamente eso es un error. Juan fallece y fallece de anciano. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con todo esto? Simplemente el hecho de que a Jesús no lo conocemos, de que Jesús tiene que ir siendo revelado poco a poco por el Espíritu Santo, y que en 2000 años que llevamos prácticamente no ha dicho nada nuevo. O sea, Jesús mismo se ha ido revelando partes, su martirio, sobre todo el describir su pasión para que el mundo vaya conociendo un poco más de cerca sus sufrimientos, lo que sufrió su corazón, todos los sufrimientos internos, pero no conocemos más. Y hay algo que es fundamental y que es dicho por el evangelista San Juan en su primera carta. ¿Qué nos dice? Dice en la primera, en el 3 dice, mirad qué tierno amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos en efecto. Por eso el mundo no hace caso de nosotros, porque no conoce a Dios nuestro Padre. En primer lugar, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que podemos llegar a ser hijos de Dios. Uh-huh. Que eso es lo que hemos pensado hasta ahora. O sea, como que una de las metas que nos hemos trazado es que queremos ser hijos de Dios. Uh-huh. Que bueno, o sea, es una gran, ¿cómo diríamos? Salto. Un gran salto, una gran distinción, poder llamarse hijo de Dios. Pero eso, el mismo San Juan lo desmiente. Vamos a seguir leyendo. Dice, carísimos, nosotros somos ya ahora hijos de Dios. Ojo con eso. Ya ahora, o sea, en el tiempo de San Juan, dice, ya somos hijos de Dios. Uh-huh. Y luego... Mas lo que seremos algún día no aparece aún. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que nos falta algo. Que el ser hijos de Dios no lo es todo. ¿Sí? Dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos algún día no aparece aún. Y según lo dice, más que hijos. Claro, así es. ¿Fue porque Juan también fue ascendido al séptimo cielo o al tercer cielo? Bueno, Juan fue ascendido al séptimo cielo y ahí vio cosas... Por eso asegura esto.
Así es. Pero no lo aclara. No lo aclara, o sea, no era el tiempo, no era el momento de la revelación. Él logra ver algo que es infinitamente superior a ser hijo de Dios, pero no tiene idea de lo que está viendo. Para tener idea de lo que estaba viendo, debería de haber recibido toda la información del libro de cielo, que a lo mejor, se lo dieron después. En el Apocalipsis, no sé si recuerdan, que hay un pasaje en donde hay un ángel que tiene un pie en la tierra y un pie en el mar, y el guía que lo va llevando a Juan y le va explicando, le dice, mira, ve ahí con ese ángel, y ese ángel tenía un libro en la mano. Dice, toma el libro y cómetelo. Entonces Juan va, lo toma y dice, le supo como miel en la boca, pero le amargó las entrañas. ¿Podría ser algo relacionado con la divina voluntad? Quizá, no sabemos. Quizá lo que le estaba diciendo es el triunfo de Jesús y el declive y la pasión de la iglesia. ¿Quién sabe? O sea, no tenemos una idea. Pero en este momento que está escribiendo esto, él simplemente había visto cosas que no pudo interpretar, pero que vio que era infinitamente superior a lo que podría ser hijo de Dios. Y es que en alguna lectura del libro del cielo, me acuerdo que leí que mientras está Jesús con nosotros, digamos, la divina voluntad, aprendemos y ese aprendizaje que tenemos, si de repente nos salimos de la divina voluntad, nos pasa como a Adán o como a Juan aquí, como que medio vemos lo que conocimos, pero ya no tenemos la posesión de esa verdad, ¿no? Así es. Pero sí queda como una imagen, ¿no? Pues sí vi algo muy grande, pero no lo puedo describir. Y, por ejemplo, eso está también con San Pablo. San Pablo fue ascendido al tercer cielo nada más. Y es el que dice que vio cosas inefables, que ojo no vio ni oído escuchó, lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero él nada más fue ascendido al tercer cielo. Sí. Juan fue ascendido al séptimo cielo. ¿Qué podríamos interpretar por eso? ¿Que les dieron verdades? Probablemente lo subieron al conocimiento de 3 verdades de la divina voluntad y a Juan a 7 verdades de la divina voluntad. Lo vivieron difícilmente, porque si lo hubieran vivido, habría habido vidas divinas ya en la criatura, y eso lo hubiera dicho Jesús a través de los escritos. Y sin embargo le dice a Luisa que el único que había vivido en la divina voluntad era Adán, ningún otro. Entonces lo vieron, pero no supieron realmente qué era, pero entendieron que era algo maravilloso. Yo lo podría comparar, por ejemplo, a las visiones de los niños en Fátima, en que les permite ver el infierno. Ellos en su modo, en su cultura, en su inteligencia y sobre todo en su infancia, ven aquello y se horrorizan. Pero ¿cómo lo describen? Como fuego, como llamas, como seres que están quemándose continuamente. Entonces, no podríamos tomarlo así con precisión, sino simplemente es una figura que está representando un tormento atroz. ¿Cuál es el tormento del infierno? Lo vamos a conocer después a través de las revelaciones que ha hecho Jesús de eso, y que realmente no tiene mucha relación con lo que ellos vieron. Lo mismo podría ser con Juan y con Pablo. O sea, simplemente vieron cosas maravillosas, pero no tuvieron el conocimiento de qué es. Necesitarían haberlo experimentado, y entonces hubieran tenido que vivir en la divina voluntad. Es que yo el otro día que estaba leyendo
no me acuerdo que estaba leyendo, pero sobre lo mismo que dije ahorita, me quedó como la idea de que nosotros con la divina voluntad vamos haciendo actos y vamos aprendiendo verdades, vamos haciendo las nuestras. Pero si uno se sale de la divina voluntad, ese traje que fuimos formando se va con Jesús. Ujú. Y entonces nos acordamos así más o menos, pero no las poseemos en ese momento. Pero yo, al pensar en eso, me quedé pensando si no será ese el traje que nos ponen para la boda después, antes de la divina voluntad. O sea, para el que no hizo vida divina. Exacto, son actos. Ujú. Son actos, son conocimientos que se van transformando como en vidas divinas, Ujú. pero que no llegan a concretar la vida divina en ti. Ujú. Es algo que te pertenece, pero no es algo que tú tengas como naturaleza. Ajá. Y entonces le pasaría como le pasó a Adán, ¿no? O a Luisa, Ujú. a la misma Luisa. Hay lecturas donde dice que vio cosas inefables, vio Ajá. cosas maravillosas, pero dice, no tengo palabras para describirlo. Ujú. Si tuviera el lenguaje de allá arriba, lo podría decir, pero no lo tengo. Ujú. Sí, y yo pensé que a lo mejor ese sería después el traje de bodas que le Ese- ponen a los que llegan al banquete. A los que llegan al banquete, puede Que ser. digan, aquí está tu traje de lo que hiciste, no tuviste vida divina, pero es tu premio de consolación, ¿no? Así es. Y eso se adquiere en el purgatorio, ¿no? Y se adquiere en el purgatorio. O sea, en el purgatorio vamos a quitarnos lo que llevamos puesto y a ponernos lo que nos hace falta, ¿no? Ujú. En fin, así es. Entonces seguimos, entonces quedamos que nosotros somos ya ahora hijos de Dios, mas lo que seremos algún día no aparece aún. Y luego, Dice, sabemos, sí, que cuando se manifestare claramente Jesucristo, seremos semejantes a Él en la gloria, porque le veremos tal como Él es. ese es el punto. Cuando se llegue a la manifestación completa de Jesús, en ese momento sabremos lo que nosotros debemos ser. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Mientras no sepamos exactamente quién es Jesús, nosotros no sabremos qué debemos ser. Pero tenemos un punto clave. Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Nosotros somos verdaderos hombres, pero de Dios no tenemos ni la sombra. Sí, no. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que lo que nos falta es esa parte del verdadero Dios. Sería la parte de la imagen y semejanza. La semejanza, La semejanza. es la que nos Hace falta. falta. Así Ujú, es. ujú. Tenemos la imagen, pero no la semejanza. Podríamos pensar que quizá fuera la santidad divina, la santidad humana, la santidad de las virtudes. Sin embargo, el mismo San Juan continúa y dice, a ver, Dice, entre tanto, quien tiene tal esperanza de Él, se santifica a sí mismo, así como Él es también santo. o sea, en la palabra entre tanto quiere decir, mientras llega aquello, Ujú. por lo pronto podemos lograr esto. O sea, santificarnos a nosotros mismos. Esta es la santidad hecha a base de voluntad humana, por fuerza de virtudes, por la adquisición de la gracia y por toda esta, ¿cómo diríamos?, esfuerzo que hace el hombre para llevar las virtudes, pero en grado heroico. Eso es lo que podemos hacer a nosotros mismos, santificarnos nosotros. En la divina voluntad, lo que estamos esperando no lo podemos hacer nosotros, porque lo que estamos esperando es esa parte del verdadero Dios. Nadie puede llegar a tener la divinidad por sí mismo. No tenemos esa capacidad. Para llegarlo a hacer tendríamos que tenerla en nosotros. Entonces, ese trabajo es de Jesús. No es trabajo nuestro, es un trabajo de Jesús,
es un don que nos tiene que dar. ¿Sí? Es como decir que la santidad humana la hicieron sin la herramienta de la divina voluntad. Así es. Ya con esa herramienta ya es otra cosa. Así es, exactamente, ese es el punto. Ahora, todo esto, y sobre todo esto de la semejanza con el verdadero Dios, esa parte que le falta al hombre, en lo que es la revelación pública no está perfectamente aclarada. Quizá ahí en el Evangelio, cuando dice que lleguen a ser con nosotros una misma cosa, en la primera carta de Pedro, donde Pedro dice que por todo lo que Jesús hizo y todo, nos quieren compartir la naturaleza divina. Y eso ya es muy así específico. ¿Qué es la naturaleza divina? Es la esencia del ser. Cuando alguien dice, oye, ¿qué es aquello? Se dice, bueno, es un ser humano, es un animal, es un vegetal, o sea, se está definiendo al ser. Cuando decimos qué es, refiriéndonos a Dios, ¿qué decimos? Es Dios. ¿Sí? Entonces lo que nos están queriendo compartir, según San Pedro, es la naturaleza, o sea, la definición de ser Dios. Hay que aclararlo desde el principio para que no se haya malas interpretaciones. Es Dios con Dios. Porque toda esta revelación se presta a confusión, sobre todo con la New Age. Y la New Age es exactamente el pecado de Eva, bueno, el pecado infundido por Satanás en Eva. Querer llegar a ser Dios, pero sin Dios. Y ese pecado sigue actual. Sí. No es algo que haya pasado. Es el pecado de todos nosotros. Porque cuando faltamos a la ley de Dios, cuando nos ponemos en contra de Dios, o sea, cuando pecamos, lo que estamos tratando de hacer es llegar a ser regidores nuestros, a usurpar el papel que Dios tiene en nosotros de regirnos, y eso es exactamente lo que Satanás le infundió a Eva. Si comes de este fruto, llegarás a ser como Él, pero sin Él. Y eso se puede confundir. Por eso es que siempre en la divina voluntad tenemos que decir que debemos llegar a asemejarnos, a ser como Él, pero con Él, no sin Él. Así que ahora vamos al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ver qué es lo que la doctrina de nuestra religión nos dice. Empezamos, Ale. Dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Uh-huh. Esto es en el número 51, del Catecismo. Después en el número 53, ¿qué nos dice, Ale? En el 53 dice, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Luego, San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. O sea, nos está diciendo que Dios no se revela a sí mismo así,
en una sola etapa, sino que es un continuo progreso de irnos acostumbrando el hombre a estar en Dios y Dios a estar en el hombre, ¿no? Ujú. Luego en el 260 dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Ojo con esto. A veces se nos dice que una de las cosas maravillosas que nos puede pasar es que la Trinidad nos inhabite, que venga y more en nosotros. Jesús lo dice en el Evangelio, que si lo amamos, que si le hacemos caso, que si cumplimos su voluntad, Dios nos amará y vendremos. Dice, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Perfecto, esto es totalmente comprensible, que Dios habite en el hombre, en un hombre lleno de virtudes, lleno de la gracia, en fin. Pero una cosa es que habite y otra cosa es que el hombre se haga propietario de esta Trinidad y que lleguen a fundirse para ser uno solo. Esa es la enorme diferencia, ¿no? Lo que le pasó a Conchita. A Conchita, o sea, es como el punto culminante, vamos a decir, de esa inhabitación del hombre. Porque Jesús le dice que el que la toca a ella, toca al Verbo encarnado, dice, me toca a mí. Es la encarnación mística. O sea, ahí Jesús ya habla de una encarnación en Conchita, pero le agrega la palabra místico. Y místico es no real. No real. Y eso nos lo deja muy en claro a través de los escritos, donde compara la presencia de Él en la Eucaristía, ¿sí? Y la presencia de Él en el alma que tiene la gracia. No miento, nada más es en el alma que tiene la gracia y en la presencia de Él en la divina voluntad. Y Luisa le dice que no es lo mismo esta presencia tuya en el alma que tiene la divina voluntad que en aquellas que tienen la gracia. Y le dice, no, el alma que tiene en la gracia es mi presencia mística, ¿sí? Pero en el alma que vive en la divina voluntad es mi presencia real. ¿Qué dijo? Que la presencia mística no es real. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Estamos hablando de Conchita Cabrera de Armida, no se vaya a confundir con Conchita la de Medugori. No, es otra cosa. No, Conchita es de Garabandal, ¿no? Sí, de Garabandal. Sí. Bueno, entonces, vamos al 260, repetimos, el fin último de toda la economía divina. La economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. En la unidad perfecta. Unidad con el Padre, unidad con el Hijo y unidad con el Espíritu Santo. Ahora, parecería que esto es la santidad humana. Parecería que esto es el culmen de todo lo que el hombre puede llegar a ser. Sin embargo, en este mismo numeral del catecismo, nos dice lo siguiente, en que es totalmente diferente. Dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. ¿Sí se entiende? Entonces, una cosa es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad y enseguida dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Santidad humana. O sea que diferencia entre santidad, entre la finalidad última
que es la unidad perfecta, divina voluntad, unión con la Trinidad, a santidad humana, que es la inhabitación. ¿Seguimos? Viene el 295. Dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. O sea, aquí nos está hablando de participar del ser divino, de la sabiduría divina y de su bondad, o sea, de sus atributos, ¿no? Luego el 381. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible. O sea, estamos predestinados a eso. Esa es nuestra finalidad, ¿sí? A reproducir. Reproducir, ¿qué es reproducir? ¿Hacer algo igual a un original? No es imitar. Ojo con esto. Porque podríamos decir, bueno, la santidad humana imita. San Francisco imitó la pobreza, algún otro imita la predicación, el sacrificio, en fin. Aquí no es imitación, es reproducir. O sea, de un ser sacar otro ser igual, semejante. Ajá. Es totalmente diferente. Entonces el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Imagen del Dios invisible. O sea, la imagen de Jesús es del Dios invisible. Y nosotros debemos ser imagen de este Hijo de Dios. Seguimos. Luego sigue el 460. Dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo, dice que San Atanasio dice. Sí, eso lo que dijo, ¿no? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Es San Atanasio. Y luego Santo Tomás dice entonces: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. O sea, que nos quieren participar de la naturaleza divina. ¿Sí? Y Santo Tomás de Aquino, que es como el pilar de nuestra doctrina, de nuestra teología, o sea, prácticamente lo que está diciendo es que el Hijo de Dios, o sea, el Verbo eterno, se encarna para hacernos dioses a nosotros. Luego viene el 759. Dice: el Padre Eterno creó al mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? O sea, el Hijo unigénito de Dios nos quiere participar de su divinidad, de su naturaleza, de su vida, de su bondad, o sea, de sus atributos. Y ahora de la vida divina, ¿sí? Él se está acercando mucho a la divina voluntad porque dice todos los hombres en su Hijo. Claro. O sea, la imagen y semejanza de Dios en nosotros es en su Hijo Jesucristo. Es como ir acercando el acoplamiento para la divina voluntad. Así es. Esta es la doctrina de la Iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nos quiere semejantes a Él, que nos quiere compartir todo lo de Él, que me quiere dotar junto con lo que yo soy, naturaleza humana, voluntad humana, ahora me quiere dotar de su naturaleza divina y de todo lo que esa naturaleza contiene, que todo está puesto en la divina voluntad. Por eso es que me quiere comunicar su voluntad,
porque en su voluntad está su vida divina, está su divinidad, está su infinitud, está todo lo que Él tiene. Eso es lo que nos quiere dar. Pero el catecismo nada más dice que quiere, pero no dice la forma en la que lo va a lograr. Hasta que llegan las revelaciones con Luisa ya sabemos la forma. Así es. Ya se complementa una cosa con la otra. Con la otra. Pero como la finalidad de esto es el encajar, el coordinar la revelación de Luisa con esto, o sea, con nuestra doctrina, para que entendamos que no es algo ajeno, que no es algo nuevo. Por favor, la doctrina de la divina voluntad no es nueva, es lo más antiguo, es lo que Dios creó en el hombre, en el ser humano. Así que no tenemos la menor duda de que todo esto es exacto. Nos quiere dotar también de sus obras. Hay un artículo en el Catecismo que es fundamental, que es el 521. Por eso lo dejamos hasta el final. A ver, vamos a leerlo. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Una sola cosa con Él, con Jesús. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Jesús. ¿Y cuándo podemos hacer de dos cosas una sola cosa? ¿Cuándo? Fundiendo las dos voluntades. Fundiendo esas dos cosas. O sea, necesitamos fundir la voluntad de Jesús con la voluntad nuestra. La persona, la naturaleza de Jesús con la naturaleza nuestra. Eso es lo que nos están diciendo, ¿sí? Y luego dice, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. O sea, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Y luego dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. ¿Cuáles serían los estados y los misterios? Todo lo que pasó en su vida, ¿no? Todo lo que hizo, todo lo que pasó, todos los sucesos de su vida, todo lo que él tuvo que afrontar, eso es lo que debemos continuar en nosotros y pedirle a Él que los realice y lleve a plenitud en nosotros. No solamente imitarlo, sino que ahora que Él lo realice en nosotros. Y dice uno, a ver, explícame eso. Explícame que lo realice en mí, que lo que Él vivió ahora lo viva, pero lo viva desde mí. ¿Los misterios serían cuál? ¿La encarnación, la transfiguración, la resurrección? ¿Serían Todo. esos los misterios? Por Porque eso, actos podemos comprender que hizo milagros, que viajó, que evangelizó. sí, pero el punto es su vida. ¿Qué hizo en su vida? Eso es lo que tiene que hacer ahora en nosotros para ponerlo allá. Porque dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Yo lo puedo vivir en Él, como si Él me pone en sí, o sea, me pone en su interior y me participa todo lo que Él está viviendo, pero ahora me lo funde conmigo y yo lo estoy viviendo con Él. Pero eso ¿cuándo? Cuando Él lo vivió en este mundo. ¿Hace cuánto? 2000 años. Pero luego dice, y que Él lo viva en nosotros. ¿Cuándo? También ahorita. Ahora. O sea, que es una participación doble. Nosotros en Él hace 2000 años y ahora Él lo repite en nosotros en este momento en nuestra vida normal. Eso es exactamente lo que Él hace en la Eucaristía. En la Eucaristía Él está viviendo su pasión. No es la hostia no es un lugar agradable en el sentido de comodidad, no. Ahí está repitiendo su pasión.
Está repitiendo su vida, pero su pasión es su vida. ¿Sí? Entonces, eso mismo es lo que ahora quiere hacer con el hombre. Y nos lo dice no Jesús en los escritos de Luisa, sino en el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en conclusión con esto? Que nos falta la parte principal. El verdadero hombre, nosotros no somos todavía seres humanos, no somos hombres. Estamos caminando hacia llegar a ser hombres. Y no es llegar a ser como evolución. No se trata de evolución. Se trata de un restituirnos lo que fuimos en el principio. O sea, se trata de reconquistar lo que se perdió en la desobediencia de Adán. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Es lo que Jesús está tratando de hacer con nosotros. Entonces, en este punto se anula la barrera del tiempo y la barrera del espacio. Porque ahora Jesús nos pone en Él y Él se pone en nosotros. Y recordemos que en la eternidad no hay tiempo. La eternidad es un eterno presente. Así que es salirnos del espacio y del tiempo para entrar en este ámbito de la eternidad, ¿sí? Bueno. Esto, Jesús, cuando nos dice aquello de aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahorita no podéis con ellas, se estaba refiriendo a esto, ¿sí? En fin. Ahora, ¿cuándo lo va a decir? Bueno, pues lo dejó dicho en el Evangelio, ¿sí? O sea, cuando venga el Espíritu de verdad. Cuando sea este segundo Pentecostés que nos han estado anunciando la Virgen en sus revelaciones. Padre Gobi, que habla mucho sobre este segundo Pentecostés y que ahora prácticamente está de moda, ¿sí? Está de moda el hablar de esta efusión del Espíritu Santo, que incluso está manifestada desde el Antiguo Testamento. O sea, con aquello de, sobre todo en Joel, ¿no? Cuando dice que los hombres tendrán revelaciones, los niños, todos tendrán visiones, en fin. Y nos habla de un paraíso en donde todo volverá a su punto de origen, donde ya no habrá esta rivalidad, ni siquiera no de hombre a hombre, sino de la naturaleza contra el hombre. Que nos habla del niño que pasará, o sea, meterá la mano en el hoyo de la serpiente y no le hará nada. El león pasará, o sea, estará junto a la oveja y no la atacará, en fin. Nos está hablando de nueva creación prácticamente. Es tan grande esto que Jesús le dice a Luisa, mira, esto es tan grande y por eso te he dado tantas verdades, porque no se trata de hacer un santo, no se trata de volverte santa, sino se trata de salvar, de poner a salvo a una voluntad divina. Y esto habría que tratarlo en un programa especial. Se trata de poner a salvo a una voluntad divina. ¿Qué más? ¿Cuándo vendrá esto? ¿Quién será realmente el que nos va a revelar esto? Pues es el Espíritu Santo. Jesús en los escritos nos dice que el Espíritu Santo es el que va a ser desahogo completo de su trabajo en esta obra, donde va a darnos todo lo que Él contiene. ¿Y qué contiene el Espíritu Santo? Todo el amor entre el Padre y el Hijo, la correspondencia, ¿no? Así es, o sea, contiene vida divina, ¿no? Que es esa integración de la parte del Padre con la parte del Hijo, conformando el amor divino, que es el Espíritu Santo,
Y eso es lo que nos quieren compartir. Así que amigos, esta es la, ¿cómo diríamos? Ese encajar, ese poner esta revelación de la divina voluntad en el punto de la doctrina de la Iglesia. Aunque parezca increíble, aunque nos parezca realmente algo inaudito lo que nos dice Jesús a través de los libros de Luisa, pero todo es el cómo llegar a ser lo que ya estaba dicho, lo que ya estaba indiciado en la revelación pública, y que de esa revelación pública es de donde el catecismo toma estas verdades. Así que no tengamos temor de desviarnos, no tengamos temor de que esto pueda ser una herejía, sino por el contrario, este es el don más grande que Dios nos quiere dar, regresarnos al punto de origen. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro, igualmente. Gracias, amigos, que pasen muy buena noche y esperemos que esto lo vayan, pues, no sé, pensando, meditando mucho, y no tengan temor de estar fuera o estarse saliendo de nuestra iglesia. Al contrario, estamos cada vez más cerca de lo que Dios quiere. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Agradeciéndole a París.